Amara estaba preparando café en la cocina de su departamento en Barcelona cuando el teléfono de Lucien vibró sobre la mesa del comedor. Tercera vez en 5 minutos. Ella no era de esas que revisaba los celulares ajenos, corazón, pero algo en el tono insistente de esas notificaciones le puso la piel chinita. Se acercó sin pensarlo mucho y vio la pantalla iluminada. Un mensaje de WhatsApp de Misol decía: «Amor, ya confirmé la reserva del hotel para mañana. No puedo esperar a estar contigo otra vez». El mundo se le vino encima, amiga. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma excusa de los viajes de trabajo? ¿Cuántas noches se había quedado esperándolo mientras él decía que las juntas se extendían? Pero no fue eso lo que la dejó helada. Fue cuando vio el nombre del contacto completo al deslizar la notificación sin querer. Misol, Camila, su hermana menor. Su hermana que vivía en Madrid y que casualmente había estado visitando Barcelona los mismos fines de semana que Lucien tenía esos misteriosos viajes de trabajo. Si has vivido una traición, sabes que hay un momento donde el cuerpo entiende antes que la mente, donde algo adentro se quiebra tan silencioso que ni tú misma te das cuenta. Amara sintió exactamente eso, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones sin hacer ruido. El café se desbordó de la taza. Ella no reaccionó de inmediato, no porque no doliera, sino porque algo dentro de ella decidió no abandonarse a sí misma. No esta vez, pero todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Amara se quedó ahí parada, con el café derramándose por toda la mesa, viendo cómo la pantalla del teléfono se apagaba lentamente. Barcelona seguía despertando allá afuera. El murmullo de las Ramblas, los primeros turistas caminando por el barrio gótico, el olor a pan dulce que subía desde la panadería de la esquina. Todo seguía igual, pero para ella el mundo acababa de cambiar para siempre. Aquí es donde muchas mujeres se quiebran, amiga. Es ese momento exacto donde el cuerpo quiere gritar, aventar cosas, mandar mensajes, llamar a la hermana, confrontar, donde la mente se vuelve loca buscando explicaciones que duelen menos. Pero Amara, por alguna razón que ella misma no entendía, se quedó muy quieta. No se quedó callada porque no doliera, sino porque algo adentro le dijo que no se abandonara a sí misma. No esta vez. Había conocido a Lucien 3 años atrás, cuando ella había llegado a Barcelona huyendo de una vida que ya no la hacía feliz en México. Él era consultor financiero francés, con esa elegancia europea que a ella le había parecido tan sofisticada. Vivía en un loft increíble, en el Eixample. Manejaba clientes importantes, hablaba 4 idiomas. Todo lo que ella había soñado cuando se imaginaba una vida diferente. Los primeros meses fueron un sueño, corazón, cenas en restaurantes con vista al mar, fines de semana en Sitges, noches caminando por el Parc Güell mientras él le contaba historias de sus viajes. Amara había dejado su trabajo en una agencia de publicidad en la Ciudad de México para mudarse con él. «Es tu oportunidad de empezar de nuevo», le había dicho. «Aquí puedes ser quien realmente eres». Pero las cosas cambiaron cuando ella empezó a buscar trabajo en Barcelona. Lucien siempre tenía una razón por la que no era el momento adecuado, que su español necesitaba mejorar, que el mercado estaba complicado, que mejor esperaran a que él tuviera más estabilidad en su empresa. Meses se convirtieron en años, y Amara se fue haciendo cada vez más pequeñita, más dependiente, más invisible. No es el dolor lo que destruye, es lo que haces cuando duele. Y ahora estaba ahí, sosteniendo la evidencia de que todo había sido una mentira. No solo la traición con otra mujer, sino con Camila, su hermana menor, la que había estado llamándola cada semana durante estos 3 años, preguntándole cómo estaba, si era feliz, si Lucien la trataba bien.
El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Mi Sol, Camila. Esta vez Amara sí lo leyó. Baby, ya me desperté. Soñé contigo toda la noche. No puedo creer que mañana por fin vamos a poder estar juntos sin escondernos. Ya no aguanto hacer que no te conozco cuando Amara me pregunta por ti. Si has pasado por algo así, sabes que hay un tipo de dolor que no se puede explicar con palabras. Es como si te arrancaran algo desde adentro, tan profundo que ni sabías que estaba ahí. Amara sintió exactamente eso, como si toda su historia, todos sus recuerdos, todas las veces que había defendido a Lucien, cuando sus amigas le decían que algo no les cuadraba de él, se hubieran vuelto mentira en un segundo. Pero había algo más, algo que la tenía más helada que la traición misma, los detalles que ahora encajaban de manera perfecta, las llamadas perdidas de Camila que Lucien siempre contestaba al baño, los fines de semana que él tenía trabajo urgente y Camila casualmente estaba de paso por Barcelona. La vez que llegó a casa y encontró 2 copas de vino en la mesa, y él le dijo que había tenido una junta de trabajo ahí. La forma en que Camila siempre preguntaba demasiados detalles sobre su relación, sobre sus planes, sobre si estaban bien. Este es el momento exacto en el que la mayoría ruega y después se arrepiente. Amara sintió la necesidad urgente de tomar el teléfono, marcarle a Camila, gritarle todo lo que estaba pensando. Sentía las manos temblándole, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Quería aventar cosas, quería llorar, quería despertar a Lucien y aventarle el teléfono en la cara. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se sentó muy despacio en la silla del comedor y respiró profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Porque algo dentro de ella, algo que no sabía que tenía, le estaba diciendo que si reaccionaba ahorita, desde este lugar de dolor y shock, se iba a arrepentir después. Que si hacía lo que su cuerpo le gritaba que hiciera, se iba a lastimar más de lo que ya estaba lastimada. Quien ha vivido esto sabe lo que se siente, esa urgencia de hacer algo, lo que sea, para que pare el dolor. Pero Amara, por primera vez en años, decidió no hacerse caso a esa urgencia. Se quedó ahí sentada, viendo el teléfono de Lucien, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la claridad. No paz, no tranquilidad, sino claridad. Como cuando se te quita la neblina y puedes ver el paisaje completo. Porque no era solo esta traición, era todo lo que había estado ignorando durante estos 3 años, la forma en que él siempre tenía una explicación para todo. Cómo la controlaba sin que se diera cuenta, qué ropa se ponía. Esa falda se ve muy provocativa para el restaurante. ¿Con quién hablaba? Tus amigas de México no entienden tu nueva vida. ¿Cómo gastaba el poco dinero que había traído de México? ¿Realmente necesitas esa crema tan cara? La manera en que la hacía sentir que era demasiado sensible cuando algo le molestaba. Estás exagerando, amor. Yo nunca dije eso. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas? Si fueras más segura de ti misma, no te molestarían estas tonterías. Y ella, como una tonta, había creído que el problema era suyo, que era demasiado celosa, demasiado insegura, demasiado mexicana para entender las costumbres europeas. Este tipo de dolor pega donde no se puede explicar, pero también te puede despertar si lo dejas. El sol ya había salido completamente. Barcelona estaba en plena actividad. Turistas bajando hacia la playa. El metro rugiendo bajo sus pies, el aroma del café mezclándose con el del mar que venía desde Port Bell. Era una ciudad increíble, llena de vida, llena de posibilidades. Una ciudad donde ella había llegado con sueños y donde se había ido haciendo invisible, poco a poco. Lucien seguía durmiendo en la recámara. Probablemente soñando con Camila, con el hotel que habían reservado para mañana, con la vida secreta que habían estado construyendo a sus espaldas.
Amara se levantó de la silla, limpió el café derramado y guardó el teléfono de Lucien exactamente donde lo había encontrado. No porque fuera a fingir que no había visto nada, no porque fuera a perdonar otra vez, sino porque por primera vez en años decidió no reaccionar desde el impulso. Decidió darse tiempo para pensar, para planear, para actuar desde un lugar que no fuera el dolor puro. Porque había algo que estaba empezando a entender, que la forma en que respondiera a esto definiría no solo lo que iba a pasar con Lucien y Camila, sino lo que iba a pasar con ella misma, y después de 3 años de perderse, ya era hora de encontrarse. Si estás viviendo algo parecido ahora, no intentes resolverlo sola. Antes de hacer cualquier cosa, dale una mirada al primer comentario fijado. Amara pasó el resto de la mañana haciendo cosas normales. Lavó los platos, ordenó el departamento, se bañó, se vistió, todo muy despacio, muy consciente, como si fuera la primera vez que hacía cada una de esas cosas. Como si hubiera despertado en una vida que ya no reconocía como suya. Lucien se levantó a eso de las 10, con esa sonrisa que ella había creído genuina durante 3 años. «Buenos días, preciosa. ¿Ya desayunaste?» Le dio un beso en la mejilla, el mismo beso de siempre, y Amara sintió como si la besara un extraño. Este es el momento donde muchas explotan, amiga, donde la rabia puede más que la razón, y terminas diciéndole todo lo que encontraste, gritando, llorando, rogando explicaciones que solo te van a lastimar más. Pero Amara lo miró a los ojos y le sonrió. No una sonrisa falsa, sino una sonrisa muy tranquila, muy serena. «Sí, ya desayuné. ¿Qué planes tienes hoy? Tengo unas llamadas importantes. Probablemente me quede trabajando aquí en casa». Él tomó su teléfono de la mesa, el mismo teléfono donde estaban todos los mensajes de Camila, y Amara lo vio guardarle el código. Un código que antes no tenía. Aquí es donde empiezas a ver los patrones que antes ignorabas. Lucien se fue al estudio y cerró la puerta. Amara se quedó en la sala, pero por primera vez en meses no puso música, no prendió la televisión, no buscó algo que hacer para distraerse. Se quedó ahí, en silencio, dejando que su mente procesara todo lo que había estado negando. Porque cuando decidimos no reaccionar desde el impulso, cuando nos damos una pausa, empezamos a ver cosas que antes no queríamos ver. Como la ves, hace 6 meses, cuando llegó temprano de sus clases de español y encontró a Lucien hablando por teléfono en el balcón. Se escondió muy rápido cuando la vio llegar. «Era trabajo», le dijo después, pero ahora Amara recordaba el tono de su voz. Era suave, cariñoso, íntimo. No era el tono que usas para hablar de negocios. O la manera en que Lucien siempre ponía excusas cuando ella quería ir con él a eventos de trabajo. «Es muy aburrido, amor. Mejor quédate aquí, relajándote». Al principio, ella había pensado que la quería proteger, que era considerado. Ahora se daba cuenta de que no quería que lo vieran con ella. Este tipo de dolor pega donde no se puede explicar, pero también te despierta cosas que habías estado durmiendo. A eso del mediodía, Lucien salió del estudio. «Tengo que ir a la oficina unas horas. Te veo en la noche. ¿Sí?» Otro beso en la mejilla. Otra sonrisa que ahora le parecía ensayada. Cuando se fue, Amara abrió su laptop y hizo algo que nunca había hecho. Revisó las redes sociales de Camila, no para buscar evidencia de la traición, sino para entender cuánto tiempo llevaba pasando esto. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Fotos de Camila en Barcelona que ella nunca le había mencionado. Una en el Parque de la Ciudadela, otra en la Sagrada Familia, otra en un restaurante que Amara reconoció porque había ido ahí con Lucien por trabajo. Hace 2 meses. En todas las fotos, Camila se veía radiante, feliz, enamorada. Pero lo que más le dolió fueron los comentarios.
Amigas de Camila preguntándole, ¿y ese misterioso novio europeo cuándo nos lo vas a presentar? Camila respondía con emojis de corazón y pronto, cuando las cosas se acomoden. No es el dolor lo que destruye, es lo que haces cuando duele. Amara sintió esa urgencia otra vez. Llamar a Camila, mandarle capturas de pantalla, preguntarle cuánto tiempo llevaba acostándose con su novio. Sentía la rabia subiéndole por el pecho como lava, quemándole la garganta, pidiéndole que hiciera algo, lo que fuera, para que parara esa sensación de estar volviéndose loca. Pero en lugar de eso, cerró la laptop y se fue a caminar. Salió del departamento y se perdió por las calles del barrio gótico. Caminó sin rumbo entre las calles medievales, entre turistas que se veían felices, entre parejas tomadas de la mano que le recordaban todo lo que ella había creído tener. Quien ha pasado por algo así sabe que caminar ayuda, no porque el dolor se vaya, sino porque te das cuenta de que puedes llevarlo sin que te aplaste. Mientras caminaba, empezó a recordar cosas que había estado ignorando durante años. No solo de Lucien y Camila, sino de ella misma. La Mara que había llegado a Barcelona era diferente. Tenía trabajo, tenía amigas, tenía planes propios. Era independiente, segura de sí misma, con sueños claros. ¿Qué había pasado con esa mujer? Lucien había pasado. No de manera obvia, no con gritos o golpes, sino de forma sutil, inteligente, casi imperceptible. Comentarios que parecían cuidado, pero que la hacían dudar de sí misma. Sugerencias que parecían amor, pero que la aislaban poco a poco. Tus amigas de México no entienden por lo que estás pasando aquí. Es normal que te cueste trabajo adaptarte, amor. El cambio es difícil para algunas personas. No te preocupes si no encuentras trabajo todavía. Yo puedo mantenerte. ¿Estás segura de que quieres ponerte eso? Se ve un poco desesperado. Este es el momento exacto en el que muchas mujeres entienden que lo que creían que era amor era control. Amara se detuvo frente a la Catedral de Barcelona. Era una construcción impresionante que había resistido siglos, guerras, terremotos. Fuerte, sólida, inquebrantable, y se dio cuenta de que ella también había sido así antes. Antes de empezar a dudar de cada decisión que tomaba, antes de pedirle permiso para todo, antes de volverse invisible en su propia vida. El teléfono le vibró en la bolsa. Un mensaje de Lucien. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Todo bien? Aquí es donde la mayoría comete el error más grande de su vida. Le quieren responder todo lo que sienten. Le quieren mandar el mensaje que estuvieron escribiendo mentalmente todo el día. Sé lo de Camila, sé lo del hotel, sé que me has estado mintiendo. Y después, inevitablemente, viene la súplica, la negociación, el por qué, el cómo pudiste, el qué tiene ella que no tenga yo. Pero Amara había tomado una decisión esa mañana. No iba a reaccionar desde el impulso. No iba a darse el lujo de explotar emocionalmente y después tener que recoger los pedazos de su dignidad del suelo. Le respondió, todo perfecto, te veo en casa. Simple, neutral, sin emoción, sin darle ni una pista de que sabía todo. Porque no se quedó callada porque no doliera, sino porque decidió no abandonarse a sí misma. Cuando regresó al departamento, Lucien ya estaba ahí. ¿Cómo te fue? Te ves muy bien. Él la abrazó, y por un momento Amara sintió el impulso de derretirse en ese abrazo, de fingir que no sabía nada, de volver a la comodidad de la ignorancia. Aquí es donde muchas mujeres se pierden para siempre, corazón. Pero en lugar de eso, Amara se separó suavemente y le sonrió. Me fue muy bien. Caminé mucho, pensé mucho. ¿En qué pensabas? Lucien tenía esa mirada que ella antes interpretaba como interés, pero que ahora veía como lo que realmente era: control, necesidad de saber exactamente lo que ella estaba sintiendo, pensando, planeando. En nada importante,
respondió Amara, y por primera vez en 3 años mantuvo algo suyo para sí misma. Esa noche cenaron juntos, como todas las noches. Él le contó sobre su día, sobre los clientes, sobre las juntas, todas mentiras, probablemente. Amara lo escuchaba y asentía, pero por primera vez no estaba ahí realmente. Estaba observando, analizando, entendiendo. La forma en que él revisaba su teléfono cada 5 minutos, cómo se levantaba a buscar agua cada vez que le llegaba un mensaje, la manera en que evitaba su mirada cuando hablaba de sus planes para el día siguiente. «Mañana tengo otra junta importante», le dijo mientras lavaban los platos. «Probablemente llegue tarde». El hotel con Camila, su hermana, su propia hermana. No es fácil mantener la calma cuando sientes que te están clavando cuchillos por todas partes, pero Amara lo logró. «No hay problema. Aprovecho para ponerme al día con algunas cosas». Esa noche, acostada al lado de Lucien, Amara no durmió. No porque estuviera planeando venganza o imaginando confrontaciones dramáticas, sino porque por primera vez en años estaba pensando con claridad. Estaba entendiendo que la traición con Camila no era lo peor que le había pasado. Lo peor había sido perderse a sí misma poco a poco, día tras día, hasta convertirse en una sombra de quien había sido. Estaba entendiendo que si reaccionaba ahorita, desde el dolor y la rabia, solo iba a darle más poder a él. Iba a convertirse en la novia histérica, celosa, insegura que él podía usar para justificar todo lo que había hecho. Pero si actuaba desde la claridad, desde la dignidad, desde el amor propio, eso era otra cosa completamente diferente. Quien ha vivido esto sabe lo que se siente. Esa tentación de explotar, de gritar, de rogar explicaciones. Pero también sabe que las decisiones que tomas en medio del shock emocional son las que más caras te cuestan después. Amara se levantó muy temprano, antes de que Lucien despertara, y se fue a la terraza. Barcelona empezaba a desperezarse allá abajo. Los primeros rayos de sol iluminando las calles medievales. El murmullo de la ciudad que nunca duerme realmente. El aroma del café mezclándose con la brisa del Mediterráneo. Era una ciudad hermosa, llena de posibilidades, llena de vida. Una ciudad donde ella había llegado con sueños y donde podía volver a soñar. Pero esta vez, sola. Esta vez, siendo ella misma, otra vez. Por primera vez en meses, Amara sonrió. No porque estuviera feliz, sino porque había tomado una decisión. Una decisión que no tenía nada que ver con Lucien, ni con Camila, ni con lo que ellos habían hecho. Una decisión que tenía que ver solo con ella, con lo que merecía, con la vida que quería vivir. Y esa decisión la iba a cambiar todo. Lucien se fue esa mañana más temprano de lo usual. «El cliente quiere desayunar antes de la junta», le dijo, dándole el mismo beso en la mejilla de siempre. Amara lo vio irse desde la ventana. Bajó caminando hacia las Ramblas, pero en lugar de tomar el metro hacia su oficina, se metió a un café. El mismo café donde ella los había visto una vez, hace meses, cuando salía de sus clases de español. Había sido un martes por la tarde. Amara venía caminando por la calle Ferrán, cuando los vio sentados en la terraza. Lucien y una mujer de espaldas. Le había parecido extraño verlo ahí a esa hora, pero cuando se acercó para saludarlo, él la vio venir y se levantó muy rápido, muy nervioso. «Amor, ¿qué haces aquí?» La mujer ya se había ido. Era una clienta, le había dicho. Una reunión de última hora. Ahora Amara entendía que esa mujer de espaldas había sido Camila. Este es el momento donde todo empieza a encajar, corazón, y te das cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Se sirvió una taza de café y se sentó exactamente donde había estado sentada esa mañana cuando descubrió los mensajes. Pero esta vez no se sentía como una víctima sorprendida por una traición.
Se sentía como una mujer que finalmente estaba viendo la película completa. Y la película era peor de lo que había imaginado. Abrió su laptop y empezó a revisar las fechas, los viajes de trabajo de Lucien, las visitas casuales de Camila a Barcelona, las fotos en redes sociales. Todo tenía un patrón perfecto, organizado, planeado. No había sido algo que pasó una vez o dos veces. Había sido una relación paralela durante al menos un año completo, donde ella había estado viviendo una mentira, amiga. Pero lo que más la lastimó no fueron las fechas, ni las fotos, ni los mensajes. Fue entender que Camila conocía todos los detalles de su vida con Lucien. Sabía que Amara no tenía trabajo, que dependía económicamente de él, que se había aislado de sus amigas de México. Sabía todo eso, y aún así había decidido acostarse con su novivo, su hermana menor, la que la llamaba llorando cuando tenía problemas de pareja, la que le pedía consejos sobre hombres, la que siempre le decía, ojalá encuentre a alguien que me ame como Lucien te ama a ti. Quien ha vivido una traición familiar sabe que duele diferente. No es solo el engaño, es la sensación de que ya no puedes confiar en tu propia realidad. Amara sintió esa urgencia familiar. Tomar el teléfono, marcarle a Camila, decirle todo lo que estaba pensando. ¿Cómo pudiste? ¿Qué clase de hermana eres? ¿Cómo me haces esto después de todo lo que hemos pasado juntas? Pero entonces recordó algo que había aprendido en estos 2 días de silencio, que las preguntas que haces cuando dueles mucho nunca tienen respuestas que te hagan sentir mejor. No es el dolor lo que destruye, es lo que haces cuando duele. En lugar de llamar a Camila, Amara se bañó, se vistió y salió. Pero esta vez no salió a caminar sin rumbo. Salió con un propósito muy claro. Se fue directo al barrio de Gracia, a un café donde sabía que nunca se encontraría con Lucien ni con nadie que lo conociera. Se sentó en una mesa del fondo y sacó una libreta que no había usado en meses. Y empezó a escribir. No sus sentimientos, no cartas de reclamo que nunca iba a mandar. Empezó a hacer una lista muy práctica, muy concreta. Primero, ¿qué tenía que era realmente suyo? Su pasaporte, su ropa, algunos ahorros que había traído de México y que había guardado en una cuenta que Lucien no conocía. Sus diplomas, algunas joyas que había heredado de su abuela. No era mucho, pero era suyo. Segundo, ¿qué necesitaba para ser independiente otra vez? Trabajo, un lugar donde vivir, recuperar contacto con las amigas que había estado ignorando por estar todo el tiempo disponible para Lucien. Tercero, ¿cómo podía salir de esta situación sin humillarse, sin rogar, sin convertirse en el show dramático que él probablemente estaba esperando? Aquí es donde muchas mujeres cometen el error más grande de su vida: confrontar antes de tener un plan. Amara sabía que si llegaba gritando, si armaba un drama, si se ponía a reclamar y a llorar, Lucien iba a tener todas las herramientas para manipularla otra vez. Estás exagerando, malentendiste todo. Camila y yo solo somos amigos. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Pero si actuaba desde la claridad, si tenía un plan, si tomaba decisiones desde la fuerza y no desde la desesperación, eso era completamente diferente. Se quedó en ese café toda la mañana, planeando. No venganza, no drama, no formas de lastimar a Lucien y a Camila, sino su salida, su regreso a sí misma. Llamó a una agencia de trabajo temporal que había visto en Internet. Tenían ofertas para traductores freelance, trabajo que podía hacer desde casa mientras conseguía algo fijo. Mandó su currículum desde ahí mismo. Buscó departamentos en alquiler. Encontró uno pequeño pero bonito en el barrio de Poblenou, cerca del mar. No era lujoso como el loft de Lucien, pero era un lugar donde podía empezar otra vez, y entonces hizo la llamada más difícil. Le marcó a Laura, su mejor amiga de México. «Amara»,
No puedo creer que me llames. Tengo como 6 meses sin saber de ti. Lo sé, Laura, y me da muchísima pena, pero necesito contarte algo. Le contó todo. No solo lo de Camila y Lucien, sino todo lo que había estado pasando estos 3 años. Cómo había ido perdiendo contacto con sus amigas, cómo había dejado de hacer las cosas que le gustaban, cómo se había vuelto invisible en su propia vida. Laura la escuchó sin interrumpirla, y cuando Amara terminó de hablar, le dijo algo que la hizo llorar por primera vez en 2 días. Amara, te extrañé tanto. Extrañé a la mujer fuerte que eras antes, y me da mucho gusto saber que estás regresando. Este tipo de dolor pega donde no se puede explicar, pero a veces también te regresa partes de ti misma que habías perdido. Cuando colgó con Laura, Amara se sintió diferente. No curada, no sin dolor, pero sí más entera, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Regresó al departamento a eso de las 3 de la tarde. Lucien no estaba, obviamente. Estaba con Camila en el hotel que habían reservado, fingiendo que tenía una junta de trabajo. Amara no revisó su teléfono para ver si le había mandado mensajes. No le marcó para preguntarle cómo iba su reunión. No hizo nada de lo que una novia preocupada haría normalmente. En lugar de eso, empezó a separar sus cosas muy discretamente. No como alguien que se va a ir mañana, sino como alguien que está organizando su vida. Guardó sus documentos importantes en una carpeta. Empacó algunos cambios de ropa en una maleta pequeña que metió al fondo del closet. Transfirió más dinero de su cuenta compartida con Lucien a su cuenta personal. Todo muy callado, muy organizado, muy planeado. No es venganza, corazón, es dignidad. Esa tarde, mientras hacía todo esto, Amara se dio cuenta de algo que la dejó helada. No estaba triste. Dolida sí, traicionada también, pero no triste. Estaba aliviada, como si durante estos 3 años hubiera estado cargando algo muy pesado sin darse cuenta y finalmente lo hubiera podido soltar. Como si toda esta situación no hubiera sido la tragedia de su vida, sino la excusa que necesitaba para despertarse. Quien ha pasado por algo así sabe que a veces las peores traiciones son las que más te liberan. Lucien regresó como a las 8 de la noche. «Perdón, amor, la junta se extendió muchísimo». Venía contento, relajado, probablemente todavía con el olor de Camila en la ropa. «No te preocupes. ¿Cómo te fue?» «Muy bien. Creo que vamos a cerrar el contrato». Más mentiras. Amara lo veía actuar y se preguntaba cómo había podido creerle durante tanto tiempo. Cenaron juntos como todas las noches. Él le contó más detalles de su junta ficticia. Ella lo escuchaba y asentía, pero por primera vez en años no estaba tratando de complacerlo, de ser la novia perfecta que él quería que fuera. Estaba observando, analizando, despidiéndose. «¿Estás bien, preciosa? Te veo muy callada». Este es el momento exacto en el que la mayoría ruega y después se arrepiente. Es el momento donde quieren decir, «No estoy bien, sé todo, explícame, pelea por mí, dime que no es verdad». Es el momento donde la tentación de explotar es más fuerte, donde el cuerpo te pide gritar todo lo que has estado guardando. Pero Amara había aprendido algo en estos días, que cuando reaccionas desde el impulso, le das todo el poder al otro. «Estoy perfecta», le respondió con una sonrisa muy tranquila. Solo un poco cansada. Y por primera vez en 3 años, Lucien no supo qué más preguntar. Esa noche, acostada a su lado, Amara no sintió rabia ni ganas de llorar. Sintió algo parecido a la paz. No porque todo estuviera bien, sino porque finalmente había tomado una decisión. No iba a confrontar, no iba a rogar explicaciones, no iba a convertirse en el drama que él probablemente estaba esperando para poder justificar todo lo que había hecho. Iba a irse,
callada, digna, con la cabeza en alto, pero antes iba a hacer algo que él nunca se iba a esperar, porque no se quedó callada porque no doliera, sino porque había decidido no abandonarse a sí misma nunca más. La mañana siguiente Amara se despertó antes que Lucien, no porque no hubiera dormido, sino porque tenía cosas que hacer, muchas cosas. Se levantó muy despacio, sin hacer ruido, y se fue a la cocina. Preparó café para dos, como todas las mañanas, pero esta vez no era un acto automático de complacencia, era parte de su plan. Mientras el café se hacía, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de la agencia de trabajo. Querían entrevistarla esa misma tarde para un proyecto de traducción. Otro mensaje del dueño del departamento en Poblenou. Podía verlo al día siguiente si le interesaba. Todo se estaba acomodando, corazón. Lucien se levantó a eso de las 9. «Buenos días, preciosa». El mismo beso en la mejilla, la misma sonrisa que ahora Amara veía como lo que realmente era. Una actuación perfectamente ensayada. «Buenos días. ¿Qué planes tienes hoy?» «¿Reuniones otra vez? Probablemente llegue tarde». «Más mentiras. Otro día con Camila, seguramente». «Perfecto. Yo también tengo planes». Lucien la miró con curiosidad. Durante estos 3 años, Amara nunca tenía planes que no incluyeran esperarlo a él. «¿Qué vas a hacer?» «Cosas pendientes que he estado postergando». Una respuesta vaga, sin detalles. Exactamente lo mismo que él llevaba haciéndole a ella durante meses. Aquí es donde muchas mujeres cometen el error de dar demasiadas explicaciones, de justificarse, de pedir permiso indirectamente. Pero Amara había aprendido algo muy importante, que no le debía explicaciones a alguien que le había estado mintiendo durante un año. Cuando Lucien se fue, Amara actuó rápido. Tenía pocas horas antes de que él empezara a sospechar que algo había cambiado. Primero llamó a un cerrajero. Iba a cambiar las cerraduras del departamento de Poblenou en cuanto lo rentara. No porque tuviera miedo de Lucien, sino porque quería empezar completamente limpia. Segundo, fue al banco. Transfirió todo su dinero de la cuenta compartida a su cuenta personal. No era mucho, pero era suficiente para el depósito del departamento nuevo y para vivir un mes mientras conseguía trabajo estable. Tercero, y esto fue lo más difícil, le mandó un mensaje a Camila. «Hermanita, ¿cómo estás? Tengo ganas de verte. ¿Tienes tiempo para una llamada esta tarde?» Su corazón latió muy fuerte mientras mandaba ese mensaje. No porque fuera a confrontarla, sino porque era parte de algo más grande, algo que Camila nunca se iba a esperar. Este tipo de decisiones las tomas cuando finalmente entiendes que tu dignidad vale más que cualquier explicación. Camila le respondió casi inmediatamente. «Claro, te llamo como a las 5, ¿está bien?» «Perfecto. Te amo, hermanita». Amara mandó ese último mensaje sin una pizca de sarcasmo. Lo mandó con amor genuino, con tristeza real, pero también con una claridad que no había tenido antes, porque había entendido algo muy importante, que la traición de Camila decía más sobre Camila que sobre ella. A eso del mediodía salió del departamento, pero esta vez no salió a caminar sin rumbo. Salió con una misión muy específica. Se fue directo a su salón de belleza favorito, uno que había dejado de frecuentar, porque Lucien siempre tenía comentarios sobre el dinero que gastaba innecesariamente en ella misma. Se cortó el cabello, se hizo las uñas, se sintió como ella misma otra vez. Después fue de compras. No compras compulsivas ni de venganza. Compró ropa que ella realmente quería, que la hacía sentir segura, poderosa, hermosa. Ropa que no tenía que pasar por la aprobación de Lucien. Y finalmente hizo algo que no había hecho en años. Almorzó sola en un restaurante bonito. Se sentó en una mesa con vista al puerto olímpico. Pidió vino blanco y mariscos y por primera vez en mucho tiempo
se sintió completa estando sola consigo misma. Quien ha pasado por una traición sabe que hay un momento donde dejas de extrañar la relación y empiezas a extrañarte a ti misma. Mientras almorzaba, pensó en todo lo que había perdido durante estos 3 años. No solo tiempo o dinero, sino partes esenciales de quien era, su independencia, su seguridad en sí misma, su capacidad de tomar decisiones sin pedir permiso. Pero también pensó en todo lo que había ganado. Había aprendido a detectar mentiras, a confiar en su intuición, a no ignorar las señales de alarma. Había aprendido que el amor verdadero no te hace más pequeña, sino más grande. A las 5 en punto, Camila la llamó. «Amara, ¿cómo estás, hermana?» Su voz sonaba normal, cariñosa, exactamente como siempre. Como si no hubiera estado acostándose con Lucien durante 1 año. Como si no hubiera estado burlándose de ella cada vez que le preguntaba por su misterioso novio europeo. Este es el momento donde la mayoría explota, grita, reclama, dice todo lo que ha estado guardando. Pero Amara había decidido algo diferente. «Estoy muy bien, Camila. Te llamo porque quería contarte algo importante». «¿Qué pasó? Suenas diferente». «Es que estoy muy emocionada. Lucien y yo lo hemos estado hablando mucho, y creo que finalmente vamos a dar el siguiente paso». Silencio del otro lado de la línea. «¿El siguiente paso?» «Sí, hermanita. Creo que es hora de formalizar las cosas. Ya sabes, comprometernos en serio, empezar a planear una vida juntos de verdad». Más silencio. Amara casi podía escuchar el pánico en la respiración de Camila. ¿En serio? ¿Cuándo decidieron eso?» «Anoche. Fue una conversación muy bonita, muy profunda. Me dijo que está listo para comprometerse completamente conmigo, que ya no quiere más secretos entre nosotros, que quiere que nuestra relación sea completamente transparente. Aquí es donde las mentiras empiezan a doler a quien las dice, corazón. Amara, ¿estás segura de qué es lo que quieres? ¿Por qué me preguntas eso? ¿No debería estar feliz mi hermana?» «No, sí, claro que sí. Es solo que a veces los hombres dicen cosas que no, ¿qué, Camila?» Silencio otra vez. Camila estaba en un hoyo del que no podía salir sin confesar todo. «Nada, hermana. Solo quiero que seas feliz». «Lo soy. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona? Que Lucien me dijo que quiere empezar a conocer mejor a mi familia. Dice que es importante para él tener una buena relación contigo también». Amara escuchó a Camila tragarse un sollozo. «Camila, ¿estás llorando?» «No, no, es que me da mucho gusto, Amara, de verdad. ¿Sabes qué? Deberíamos organizar una cena, los 3 juntos, para que finalmente puedan conocerse bien. Yo no creo que sea buena idea ahorita». ¿Por qué no? ¿Acaso hay alguna razón por la que no querrías que mi novio y mi hermana se conozcan mejor? No es venganza, es claridad. Es mostrarle a alguien las consecuencias de sus propias decisiones sin tener que ensuciarte las manos. Camila se quedó callada por 1 minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada. «Amara, tengo que contarte algo». «¿Qué cosa, hermanita?» «Es sobre Lucien, es sobre nosotros». Y ahí estaba, la confesión que Amara no había pedido, que no había rogado, que había llegado sola cuando ella actuó desde la dignidad, en lugar de desde la desesperación. ¿Nosotros quiénes, Camila?» «Lucien y yo. Hemos estado viéndonos». Amara dejó que el silencio se extendiera. Dejó que Camila sintiera el peso completo de lo que acababa de confesar. ¿Cuánto tiempo? 1 año. «Amara, lo siento muchísimo. No sé cómo pasó, no sé por qué». «Sí sabes por qué, Camila. Pasó porque decidiste que querías al novio de tu hermana y tomaste lo que querías sin importarte el daño que ibas a causar».
Camila empezó a llorar. Amara, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que te perdone? ¿Que finja que no pasó nada? Es que yo nunca quise lastimarte. Es que él me dijo que ustedes ya no estaban bien, que ya no se querían como antes. Aquí es donde muchas mujeres se vuelven a quebrar, donde la rabia puede más que la razón. Pero Amara había tomado una decisión. No iba a darle el poder de verla destruida. Camila, no me importa lo que él te dijo. Tú sabías que era mi novio, tú sabías que vivíamos juntos, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Y lo que más me duele no es la traición, Camila, es que hayas fingido preocuparte por mí durante todo este año, que me hayas llamado para preguntarme cómo estaba, si era feliz, si Lucien me trataba bien, mientras te acostabas con él. Camila lloraba más fuerte ahora. Lo siento, Amara, lo siento muchísimo. Lo sé, pero no me disculpes a mí. Discúlpate contigo misma por la mujer en la que decidiste convertirte. Y entonces Amara hizo algo que Camila nunca se esperó. Colgó, no gritó, no maldijo, no prometió venganza. Simplemente colgó, porque no se quedó callada porque no doliera, sino porque había decidido no abandonarse a sí misma nunca más. Se quedó sentada en el restaurante viendo el mar, sintiendo algo parecido a la libertad. No felicidad, no alivio completo, pero sí una claridad que no había sentido en años. Su teléfono empezó a sonar inmediatamente. Camila llamando una y otra vez. Mensajes de WhatsApp. Por favor, contéstame. Podemos arreglar esto. No cuelgues. Necesitamos hablar. Amara bloqueó el número, no porque fuera cruel, sino porque había entendido algo fundamental, que algunas conversaciones no necesitan terminarse. Simplemente necesitan no seguir. Si estás viviendo algo parecido y me acompañas en esta historia como yo espero, muéstramelo dándole like a este video. Y si quieres más historias así, suscríbete al canal porque vienen muchas más. Esa tarde, cuando regresó al departamento, Lucien ya estaba ahí. Se veía nervioso, alterado, diferente. Amor, ¿cómo estuvo tu día? Por primera vez en años, esa pregunta le sonó genuina, no como control disfrazado de interés, sino como verdadera preocupación. Muy productivo. ¿Y el tuyo? Lucien la miró a los ojos, buscando algo que ya no iba a encontrar ahí. Amara, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre algunas cosas que han estado pasando. Y ahí estaba. Lucien también había decidido confesar. Probablemente porque Camila le había contado de la llamada. Probablemente porque se había dado cuenta de que su castillo de mentiras se estaba cayendo. Pero Amara ya no necesitaba esa confesión. Ya no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni promesas de cambio. Había tomado una decisión, y esa decisión tenía que ver solo con ella. Tienes razón, le dijo con una sonrisa muy tranquila. Sí tenemos que hablar. Esa noche, sentados en el sofá del loft, que había sido su hogar durante 3 años, Amara vio a Lucien convertirse en un extraño frente a sus ojos. Amara, no sé cómo empezar esto. Él se veía descompuesto, nervioso, como si fuera la primera vez que no tenía un guión perfectamente ensayado para manipular la situación. Empieza por donde quieras, Lucien. Su voz sonaba tan tranquila, tan serena, que él la miró con sorpresa. Durante 3 años, cada vez que había algo que hablar entre ellos, Amara se ponía ansiosa, preocupada, desesperada por arreglar las cosas. Esta vez era diferente. Es sobre Camila. ¿Qué pasa con mi hermana? Aquí es donde la mayoría de los hombres esperan el drama, el llanto, la explosión emocional que pueden usar después para justificar todo lo que hicieron. Pero Amara había aprendido algo muy valioso en estos días, que cuando no reaccionas como ellos esperan, pierden todo su poder sobre ti. Amara, hemos estado viéndonos.
Ya lo sé. Lucien parpadeó confundido. ¿Ya lo sabías? Desde hace 3 días. Vi los mensajes en tu teléfono. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no necesitaba decirte nada, Lucien. Necesitaba decidir qué iba a hacer conmigo misma. Esta respuesta lo descolocó por completo. Durante 3 años, él había tenido el control total de las emociones de Amara, de sus reacciones, de sus decisiones. Y de repente se encontraba frente a una mujer que había tomado decisiones sin consultarle, sin pedirle permiso, sin necesitar su aprobación. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice, Lucien. Ya me fui. ¿Cómo que ya te fuiste? Estás aquí. Mi cuerpo está aquí. Pero yo ya me fui hace 3 días, cuando decidí no abandonarme a mí misma. Quien ha pasado por una traición sabe que hay un momento donde entiendes que no es solo sobre la infidelidad. Es sobre todo lo que estuviste dispuesta a ignorar para mantener una ilusión. Lucien se levantó del sofá, empezó a caminar por la sala como si estuviera buscando las palabras correctas para recuperar el control. Amara, sé que estuvo mal, sé que lastimé tu confianza, pero podemos arreglar esto. Camila no significa nada para mí. Tú eres no. Una palabra, firme, clara, definitiva. ¿No qué? No vamos a arreglar nada. No me vas a explicar lo que pasó. No me vas a prometer que va a cambiar. Y definitivamente no voy a quedarme aquí a escuchar cómo minimizas todo lo que hiciste. Este es el momento exacto donde muchas mujeres se quiebran otra vez, donde la costumbre de complacer puede más que la dignidad. Pero Amara se mantuvo firme. Amara, por favor, llevamos 3 años juntos. Algo debe significar eso para ti. Sí significa algo. Significa que perdí 3 años de mi vida permitiendo que un hombre me convenciera de que era menos de lo que soy. Lucien se sentó otra vez, pero esta vez se veía diferente. Ya no era el hombre seguro, controlador, que siempre tenía la respuesta correcta. Era un hombre que se había quedado sin opciones. ¿Qué quieres que haga? ¿Que termine las cosas con Camila? No me importa lo que hagas con Camila. Esa ya no es mi problema. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que entiendas algo, Lucien. Esto no es una negociación. No es una pelea que puedas ganar con las palabras correctas. Es el final. No es venganza, corazón. Es claridad. Amara se levantó del sofá y fue hacia la recámara. Lucien la siguió, todavía tratando de encontrar la forma de recuperar el control. Amara, espera. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto. Ella sacó la maleta pequeña que había empacado días antes, la maleta que él nunca había notado porque durante 3 años había dejado de prestarle atención a los detalles de la vida de ella. ¿Qué es esto? Mis cosas. Me voy esta noche. ¿A dónde vas a ir? No tienes trabajo, no tienes dinero. Y ahí estaba, la verdadera cara de Lucien. No preocupación por perderla, sino sorpresa de que ella pudiera sobrevivir sin él. Tengo trabajo. Empiezo mañana. Tengo un departamento. Lo vi esta tarde. Y tengo dinero. El que saqué de nuestra cuenta compartida antes de que se te ocurriera usarlo para más hoteles con mi hermana. Lucien se quedó helado. ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste todo eso? Mientras tú estabas con Camila diciéndole que me ibas a dejar pronto, mientras ustedes planeaban su futuro, yo planeé el mío. Este tipo de decisiones las tomas cuando finalmente entiendes que tu dignidad vale más que cualquier relación. Amara terminó de empacar en silencio. Lucien se quedó parado en la puerta, viendo cómo ella se llevaba solo lo que era realmente suyo. Amara, por favor, yo te amo. Ella se detuvo y lo miró. Por primera vez en 3 años, lo vio exactamente como era. Un hombre que había construido su autoestima controlando la de ella. Un hombre que confundía posesión con amor. No, Lucien, tú no me amas. Amas la idea de tener a alguien que dependía de ti, que no te cuestionaba, que había dejado de ser ella misma para complacerte. Eso no es verdad. ¿No?
Dime una cosa que realmente te guste de mí, no de lo que hago por ti, no de cómo me veo cuando me arreglo para ti. Dime algo que tenga que ver con quién soy realmente. Lucien se quedó callado, y en ese silencio, Amara encontró la confirmación de algo que ya sabía. No puedes, ¿verdad? Porque hace años que no me ves como una persona completa, me ves como una extensión de ti. No es el dolor lo que destruye, es lo que haces cuando duele. Y Amara había decidido usar su dolor para despertar. Se colgó la maleta al hombro y caminó hacia la puerta. Lucien la siguió, todavía buscando las palabras mágicas que la hicieran quedarse. ¿Y nosotros? ¿Todo lo que construimos juntos? Amara se detuvo en la entrada, la misma entrada por donde había llegado 3 años atrás, con sueños de una vida diferente. ¿Qué construimos, Lucien? Tú construiste una vida donde tenías control total. Yo construí una prisión donde fui perdiendo pedazos de mí misma cada día. Amara, hay algo que necesitas entender. Esto no pasó porque apareció Camila. Esto pasó porque durante 3 años me convenciste de que era normal que un hombre me dijera cómo vestirme, con quién hablar, cuánto dinero gastar. Me convenciste de que era normal sentirme ansiosa cada vez que querías hablar, normal caminar en eggshells en mi propia casa. Quien ha vivido violencia emocional sabe que reconocerla es el primer paso para salir de ella. Esto pasó porque me hiciste creer que amor era volverme más pequeña cada día para que tu ego se sintiera más grande. Lucien se veía descompuesto, como si fuera la primera vez que alguien le decía la verdad sobre sí mismo. Pero Camila no fue el problema. Camila fue la excusa que necesitaba para despertar, y por eso, de alguna manera, hasta le agradezco. Amara abrió la puerta del departamento. Las calles de Barcelona la esperaban allá afuera, llenas de posibilidades, llenas de vida, llenas de oportunidades para volver a ser quien realmente era. ¿Nunca me vas a perdonar? Era la última carta de Lucien. La manipulación final, hacerla sentir culpable por no perdonar, por no ser la mujer buena que olvida y sigue adelante como si nada hubiera pasado. No es que no te perdone, Lucien, es que no necesito perdonarte para ser libre. ¿Y Camila? Camila tomó sus propias decisiones. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Amara salió del departamento y cerró la puerta detrás de ella. No la azotó, no la cerró con rabia. La cerró con la misma tranquilidad con la que habría cerrado un capítulo de un libro que ya había terminado de leer. No se quedó callada porque no doliera, sino porque había decidido no abandonarse a sí misma nunca más. Mientras bajaba las escaleras, escuchó que Lucien abría la puerta. «¡Amara! No puedes irte así. Tenemos que hablar de esto como adultos». Ella siguió caminando sin voltear. Y por primera vez en 3 años, sintió que las decisiones que tomaba eran realmente suyas. Tomó un taxi hacia su nuevo departamento en Poblenou. Mientras Barcelona pasaba por la ventana, se dio cuenta de algo que la hizo sonreír por primera vez en días. Había salido de esa relación exactamente como había querido salir, sin rogar, sin humillarse, sin perder su dignidad, sin darle a él el espectáculo dramático que probablemente había estado esperando y que habría podido usar para justificar todo lo que había hecho. Este tipo de finales no son los que ves en las películas, pero son los que realmente transforman tu vida. 3 meses después, Amara estaba trabajando como traductora freelance para una empresa internacional, viviendo en su departamento con vista al mar, reconectando con las amigas que había perdido durante su relación con Lucien. No era una vida perfecta, pero era suya, completamente suya. Nunca volvió a hablar con Lucien. Nunca volvió a hablar con Camila. No porque fuera rencorosa, sino porque había entendido algo fundamental.
que algunas personas entran a tu vida para enseñarte lo que no quieres, lo que no mereces, lo que no vas a tolerar nunca más. Y una vez que aprendes la lección, no necesitas seguir tomando la clase. Si estás viviendo algo parecido ahora mismo, si esta historia te removió algo por dentro que no sabías que tenías, si sientes que necesitas claridad antes de tomar cualquier decisión que después puedas lamentar, no intentes resolverlo sola. Dale una mirada al primer comentario fijado, porque no se trata de venganza, corazón. Se trata de que nunca más permitas que alguien te convenza de que eres menos de lo que realmente eres. Se trata de recordar que el amor verdadero te hace más grande, no más pequeña. Y se trata de entender que a veces la decisión más poderosa que puedes tomar es simplemente irte, sin explicaciones, sin drama, sin rogar. Solo irte y empezar de nuevo.